El análisis del modo y efecto de fallas, también conocido como AMEF o FMEA por sus siglas en inglés, Failure Mode Effect Analysis, nació en Estados Unidos a finales de la década de los 40. Esta metodología fue desarrollada por la NASA e implementada en la construcción de sus cohetes. Se creó con el propósito de evaluar la confiabilidad de los equipos utilizados en la medida de que determinaran los efectos de las fallas y así poder prevenirlos. ¿Qué es el AMEF? Es un procedimiento que permite identificar las fallas en los productos, procesos y sistemas, así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causas y elementos de identificación de cada uno de estos defectos, para así, de esta forma, poder evitar su ocurrencia y tener un método de documentación preventivo. De manera concreta, existen 4 ramas a las que se les puede implementar un AMEF o 4 tipos de AMEF. La primera, como ya lo mencionamos, está enfocada al producto. Es utilizada como herramienta predictiva para detectar posibles fallas en el diseño y características directamente involucradas al producto final, aumentando las probabilidades de anticiparse a los defectos que puedan llegar a tener el usuario o el proceso de producto enfocado al producto. La segunda rama está enfocada a los procesos. El AMEF aplicado a los procesos ayuda a detectar aquellas posibles fallas que puedan presentarse en las etapas de producción y planeación, para así anticiparse a los efectos que puedan llegar a tener en la maquinaria, en los operadores, en la materia prima, en los productos en proceso o en el usuario y otras etapas anteriores de cada subproceso. La tercera es aquella enfocada en los sistemas. El AMEF aplicado a sistemas sirve como herramienta predictiva para detectar las fallas en el diseño del software, sistemas digitales o componentes electrónicos de control, para así asegurar un adecuado manejo de la información y una excelente utilización de dichos sistemas. La cuarta rama es aquella que se enfoca en las variaciones o en otros. El AMEF o el AMEF en general puede aplicarse a cualquier proceso en el que se pretendan identificar, clasificar y prevenir fallas mediante el análisis de sus efectos, y cuyas causas deban documentarse. Esto es gracias a su flexibilidad y fácil implementación. Algunos ejemplos son la parte financiera, logística y la gestión del talento humano. Ahora hablaremos de las ventajas potenciales del análisis del modo y efecto de fallas. Este procedimiento de análisis tiene una serie de ventajas potenciales significativas. Por ejemplo, identificar las posibles fallas en un producto, proceso o sistema, así como conocerlo a fondo. Identificar los efectos que puede generar cada falla posible. Evaluar el nivel de criticidad de los efectos. Identificar las causas posibles de las fallas, así como establecer los niveles de confiabilidad para la detección de las mismas. Evaluar mediante indicadores específicos la relación entre gravedad, ocurrencia y detectabilidad. Documentar los planes de acción para minimizar los riesgos. Considerar la información de la MEF como recurso de capacitación en los procesos y, claro, identificar oportunidades de mejora. Y bueno, en este punto nos preguntamos, ¿cuándo se debe implementar el AMEF? El AMEF es un procedimiento que enriquece a las organizaciones, de manera que considerar implementarlo no requiere de condiciones específicas de las operaciones. Sin embargo, pueden detectarse situaciones en las cuales el AMEF es una herramienta de vital soporte, por ejemplo, en el diseño de nuevos productos y o servicios, así como en el diseño de procesos, en programas de mantenimiento preventivo, en etapas de documentación de procesos y productos, así como en etapas de recopilación de información como recurso de formación. Y por último, pero no menos importante, por exigencia de los clientes. El AMEF es por excelencia la metodología propuesta como mecanismo de acción preventivo en el diagnóstico y la implementación del Lean Manufacturing. Este se activa por medio de los indicadores cuando se requiere prevenir la generación de problemas. Y como podemos observar de manera gráfica, tanto los indicadores como los mecanismos preventivos de acción y su implementación se encuentran en una manera cíclica
y retroalimentativa. A continuación, explicaré el procedimiento para realizar el AMEF de un proceso. Pero antes, debe considerarse que para desarrollar el AMEF se requiere de un trabajo previo de recolección de información. En este caso, el proceso debe contar con la documentación suficiente acerca de todos los elementos que lo componen. El primer paso para realizar el AMEF es desarrollar un mapa del proceso, es decir, representar gráficamente los pasos del proceso. Para ello podemos utilizar un diagrama de bloques, un diagrama de flujo simple o un crucigrama sinóptico del proceso. Para nuestro ejemplo, vamos a utilizar este sistema de producción que consiste en cortar, coser y empacar. El siguiente paso es formar un equipo de trabajo. Se recomienda conformar el equipo de trabajo siguiendo la estructura de proyectos Kaizen. Estos equipos se caracterizan por tener un responsable o coordinador con conocimientos en AMEF, quien se encarga de gestionar la metodología. Además del líder, se requieren de 3 o 4 personas más con habilidades y conocimientos del producto y el proceso, para así conformar un grupo multidisciplinario. Cabe recalcar que es vital la inclusión en el equipo de los operadores del proceso. El coordinador del equipo se encargará de dirigir la metodología, coordinar las reuniones, facilitar el trabajo del equipo, sintetizar avances y documentar los resultados. Los otros integrantes del equipo se encargarán de aportar su conocimiento y las habilidades acerca del producto y el proceso. En la medida que se conforme el equipo, se debe iniciar la siguiente documentación, como se muestra en la imagen, en donde se puede encontrar el número de parte que se fabrica en el proceso, la descripción de la parte, nombre de la compañía y área, nombre del proceso y la relación de actividades del análisis de proceso y sus responsables. Después de conformar nuestro equipo, será necesario determinar los pasos críticos del proceso. En esta etapa debe realizarse un análisis inicial para identificar fallas potenciales que afecten de manera crítica a nuestro proceso. Es un buen factor de criticidad la salud, es decir, que debe iniciarse con un análisis para identificar riesgos potenciales para la salud de los clientes y los colaboradores. Seguidamente pueden considerarse factores relacionados con la calidad y luego con la disponibilidad. De esta manera se identifican los pasos críticos del proceso. Para nuestro ejemplo, se han seleccionado como pasos críticos las funciones de corte y costura. Recuerde que este paso se realiza con el propósito de establecer prioridades de análisis. Sin embargo, los pasos restantes del proceso deben documentarse de igual forma. El cuarto paso es determinar las fallas potenciales de cada paso crítico, determinar sus efectos y evaluar su severidad. Para cada uno de estos pasos del proceso, se identificarán las fallas potenciales. Primero deben revisarse la información histórica y registrar las fallas que hayan ocurrido con anterioridad. Después, se identificarán con ayuda de los especialistas todas las fallas que pudieran ocurrir en el paso del proceso. Esta identificación debe realizarse con espíritu crítico y analítico. En nuestro ejemplo, tenemos que en la función del proceso cortar, se tienen 6 fallas potenciales. En la falla número 1, por ejemplo, sería cortar un área menor a la especificada, y la consecuencia de esta es que no se pueden armar los bolsillos con las dimensiones correctas. Por lo tanto, se descarta esta parte. Después de enlistar todas las fallas y sus efectos, se procede a calificar la severidad o la gravedad de los efectos potenciales, y se puede utilizar la siguiente escala como guía, calificando del 1 al 10 los diferentes efectos, ya sea en el cliente o en el proceso, siendo 1 sin efecto perceptible para el cliente o un ligero inconveniente para la operación o operador en el efecto del proceso, y siendo 9 o 10 peligroso para el cliente en modo potencial que afecta la operación segura del producto o involucra un cumplimiento con alguna regulación gubernamental, o en el proceso que puede exponer al peligro al operador o al equipo. En el ejemplo, podemos ver que cada una de las fallas potenciales ya fue calificada. La número 1, que consiste en cortar un área menor a la especificada, podemos ver que tiene una calificación de 6, es decir, que el producto es operable o usable, pero el cliente estará insatisfecho, o que una parte del producto puede tener que ser desechado sin selección o reparado con un tiempo y costo alto. El siguiente paso es indicar las causas de cada falla y evaluar la ocurrencia de estas. Para evaluar una ocurrencia en una MEF orientado al proceso, se recomienda utilizar un criterio. Este puede ser el índice de fallas, es decir, el número de fallas por número de piezas, o el índice real CPK, y puede utilizarse a la siguiente escala como guía, calificando cuantitativamente del 1 al 10. Y el criterio sería 1, el número de fallas menor al 0.01 por 1000 piezas o con un CPK de 1.67, o el 10 cuando las fallas son mayor a 100 por 1000 piezas y un CPK del 0.55. En nuestro ejemplo, podemos ver que para la falla potencial número 1,
La causa potencial de esta falla es la falta de pericia del operador, los moldes son imperfectos, el instrumento de corte está defectuoso y tiene una ocurrencia de 4. Esto quiere decir que tiene fallas ocasionales, o en el índice de falla es una falla por cada 1000 piezas o un CPK mayor al 1.10. El sexto paso es indicar los controles o medidas de detección que se tienen para detectar fallas y evaluarlas. En este paso se debe describir el tipo de control que se tiene para detectar cada falla. Además, se debe evaluar en una escala del 1 al 10 la capacidad de detección de la misma. Entre mayor sea la posibilidad de detectar la falla, menor será la calificación. Puede utilizarse la siguiente escala como guía, siendo el número 1 los controles seguros para detectar. El ítem ha pasado pruebas de errores. Es casi improbable el hecho de realizarse partes no conformes. Y el 10 es certeza absoluta de no detección. No se controla y no se detecta. Y existen varios tipos de pruebas. La primera es la A, prueba de error. La B, que es medición automatizada. Y la C es una inspección visual o manual. En nuestro ejemplo podemos ver que para la falla potencial número 1, el control actual del proceso es una inspección simultánea con la operación y tiene una calificación de 3. Es decir, los controles tienen una buena oportunidad de detectar la falla. El siguiente paso es obtener el número de prioridad de riesgo para cada falla y tomar decisiones. Este número es el producto de multiplicar la severidad, la ocurrencia y la detección. El RPN es un número entre 1 y 1000 que nos indica la prioridad que se le debe dar a cada falla para eliminarla. Cuando el RPN es superior a 100, es un claro indicador de que deben implementarse acciones de prevención o corrección para evitar la ocurrencia de las fallas de forma prioritaria. En nuestro ejemplo, podemos ver que la falla potencial número 4 tiene un RPN de 150 y la más baja es la falla potencial número 5 con un RPN de 20, que es la multiplicación de 10 por 2 por 1. El último paso es ejecutar acciones preventivas, correctivas o de mejora. Ya en esta etapa se cuenta con información relevante relacionada con el proceso, las fallas, las causas y los controles de detección. Entonces, el equipo AMEF deberá establecer acciones recomendadas por falla, asignar responsables por acción, relacionando la fecha de ejecución, establecer una fecha de revisión y registrar las acciones ejecutadas hasta la fecha de revisión. En nuestro ejemplo, podemos ver que para la falla número 4, que tiene el RPN más alto, se, se asignaron las acciones de implementación de un programa de 5 S en el área de corte y se asignaron responsables. Una vez hecho esto, se vuelve a calcular el RPN, es decir, se vuelve a calificar la severidad, la ocurrencia y la detección de cada una de nuestras fallas, pero ahora con las acciones tomadas hasta la fecha. Y podemos ver en nuestro ejemplo que se redujeron varias fallas potenciales, principalmente la falla número 4, que ahora tiene un RPM de 60.